Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu que resucitó al Señor Jesucristo, venga a resucitar a aquellos con los cuales no sucedió. El Espíritu Santo, cuando viene, hace que nosotros dejemos de ser alma viviente para ser espíritus vivificantes. Esto es extremadamente glorioso, magnífico, y vale la pena aquí decir que en cuanto somos almas vivientes en este mundo, nuestra naturaleza es carnal. Nuestra naturaleza humana está sujeta apenas a las cosas que son físicas, visibles, perecibles, como la vida en esta tierra. Pero cuando la persona deja de ser alma viviente para ser espíritu vivificador, ahí la cosa cambia de figura porque ella pasa a tener la naturaleza divina. Y es claro, cuando uno tiene la naturaleza divina, nosotros tenemos el equilibrio espiritual que nosotros precisamos, el equilibrio en la fe. Nosotros no somos más sujetos a la carne, a las concupiscencias de la carne. Antes, por lo contrario, somos sujetos a la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, no apenas sabemos, ejecutamos. Entonces nosotros somos, digamos así, vencedores, porque esta es la fe que hace de la persona vencedora. Usted sabe que la fe que piensa, la fe que piensa es la fe que vence el mundo. Y esto es muy grande. Esto vale más que todo el oro, toda plata, todo el dinero de todas las loterías de todo el mundo. Esto es eterno. La fe que piensa es la fe que vence y vence el mundo. Y hablando de fe que vence el mundo, yo sé que muchas personas cuando uno habla de fe, caramba, vibran, porque les gusta del conocimiento, de los secretos y misterios de la fe. Solo que muchas personas saben y tienen condiciones de conquistar por la fe, pero infelizmente, no tienen aquella fe de mantenerse en la fe. Una cosa es usted conquistar los beneficios de Dios por la fe. Otra cosa es que usted se mantenga en la fe, en comunión con Dios, porque la fe es la que nos hace tener comunicación con Dios. Es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, es necesario que aquel que se aproxima a Dios crea que existe, que Él es galardonador de los que lo buscan. Entonces, hablando de la fe, nosotros estaremos haciendo en el día 12 de este mes de octubre, el segundo domingo, ¿no es? De octubre, una gran campaña en favor de las personas humilladas,
avergonzadas. Las personas que aún estando dentro de la iglesia, aún así se sienten insignificantes, excluidas de la propia sociedad. Las personas que están apagadas, ellas creen en Dios. Ellas ya tuvieron experiencias con Dios, ya alcanzaron milagros, pero con el tiempo, esos milagros fueron siendo olvidados y no tuvieron tiempo, no tuvieron fe para mantenerse en la fe y mantenerse conquistando. Entonces acabaron siendo avergonzados, humillados. Y nosotros estábamos leyendo, meditando sobre una criatura que fue una de las más humilladas, digamos así, en la historia de Israel. Nosotros estamos hablando de Ana. Ana es un ejemplo de fe que quedó registrado en las Sagradas Escrituras para que todos nosotros, todos los que se encuentran en la situación que ella se encontraba, vengan a liberarse de su miseria, de su humillación, de su derrota, de su fracaso, de su vergüenza, de su dolor, porque Ana fue una mujer así, que hizo, además, yo diría que Dios permitió que Ana sufriese lo que sufrió para que ella pudiese indignarse a través de la fe o con fe y cambiar su historia. Porque Dios permite, Él permite que todos nosotros pasemos por tribulaciones, por pruebas, tribulaciones. Él permite que nosotros pasemos por los desiertos. Él permite que nosotros erremos para que entonces vengamos a aprender a hacer las cosas bien. Él permite que nosotros seamos humillados para que al final Él sea glorificado a través de nosotros. Una historia linda, la historia de Ana, que probablemente usted conoce, pero yo quería, en la meditación de la fe de Ana, yo quería que usted, a mí me gustaría que usted agarrase su Biblia, agarrase su Biblia, la Biblia fiel, comentada, y, si fuese posible, acompañase conmigo la lectura del texto sagrado de Primera de Samuel, el libro de Primera de Samuel, ahí en el Viejo Testamento, que habla de la historia de Elcana. Elcana era un hombre religioso, fervoroso, y que tenía dos mujeres. ¿Por qué es que él tenía dos mujeres? Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. ¿Por qué él tenía dos mujeres? Es simple. Elcana se había casado con Ana y Ana era una mujer estéril. Y Ana,
por más que ella hubiese orado con su marido, que era fervoroso, por más que ellos hubiesen hecho sus votos con Dios, por más que ellos hubiesen hecho sus ofrendas, sus sacrificios, Ana continuaba estéril. Y yo me quedo pensando, ¿cómo es que Dios usa el sufrimiento de las personas, la vergüenza de las personas, la humillación de las personas, para dar la vuelta y mostrarle al mundo entero que solo Él es el Señor? Y mostrar cómo una persona que era extremadamente humillada, avergonzada por no tener hijos, en aquel momento era una vergüenza, una humillación. Era, en fin, algo así endiablado. Del punto de vista humano, una persona maldecida, maldita, porque ella no tenía hijos. Una mujer maldita porque no tenía hijos. Y Elcana, porque la amaba mucho, se casó con ella, pero ella no tenía hijos. Entonces, ¿qué hizo Elcana? Y él tenía el derecho, antiguamente era así. La mujer no daba luz a hijos, entonces el marido se podía casar con otra que viniese a engendrar hijos porque era la obligación de él, del matrimonio. Entonces, dice la historia que todos los años Elcana salía de su ciudad e iba a adorar y a sacrificar al Señor de los ejércitos en Silo. Silo era un lugar donde estaba el arca, donde estaba el tabernáculo, que venía por el desierto cuando el pueblo de Israel salía o salió de Egipto y pasó por el desierto, y finalmente Dios indicó que Silo sería el lugar donde debería colocar el tabernáculo y consecuentemente el arca de la alianza. Entonces, todo el año, este hombre, Elcana, fiel, religioso, fervoroso, él iría a Silo a hacer sus ofrendas de sacrificio y a adorar a Dios. ¿Qué es lo que él hacía? Dice el texto sagrado, sería bueno que usted pudiese acompañar aquí nuestra lectura, nuestro pensamiento, que sucedió en el día que Elcana sacrificaba. Él daba porciones a Penina, que era su segunda mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas. Quiere decir que Eucana aquí no habla de cuántos hijos tuvo Elcana con Penina, pero Penina vendría a ser una mujer muy fértil, porque ella tenía hijos e hijas, muchos. Entonces, todos los años, Elcana iría ahí, subía a Silo para hacer sacrificios, ofrendar a Dios y adorar a Dios juntamente con sus mujeres y sus hijos. Entonces, el texto dice que sacrificaba y daba porciones a Penina, su mujer, y también a todos sus hijos e hijas. O sea, él daba condiciones para sus hijos, junto a Penina, sacrificaren a Dios. Por eso Ana, que no tenía hijos, a ella le daba una parte excelente, porque él
amaba a Ana. Él amaba a Ana. Era la mujer de su vida. Era su otra mitad. Pero por causa de el Señor haber cerrado la matriz de Ana, ella no tenía hijos. Por lo menos es lo que está escrito aquí en el texto. Yo creo que Dios permitió que Ana no tuviese hijos justamente para llegar hasta donde ella llegó y hacer lo que ella hizo para dejarnos a nosotros un ejemplo de fe y de fe que piensa, que agrada a Dios. La fe indignada, la fe que no depende de la religión o de la religiosidad, sino la fe que depende de lo que la persona tiene dentro de sí. Y Ana ella tenía el combustible que prepara la fe, que alimenta, que hace avanzar la fe dentro de nosotros. Ella tenía esta llama fuerte de fuego que la hizo una mujer heroína en la fe. Ana, amigo y amiga, tenía dos cosas que hizo de ella una mujer ejemplo para todos nosotros. Ella cargaba con ella la humillación, el dolor, la vergüenza, y también cargaba con ella una indignación, o mejor, en dado momento, cuando la religiosidad de ella y de su marido no resolvieron, ella partió para el todo o nada. Y es esto lo que nosotros aprendemos aquí. Yo aprendo. Y yo me acuerdo también de mi propia experiencia, además de nuestra experiencia, Esther y yo, cuando nosotros estábamos en una situación deplorable, de vergüenza y humillación. Y esto sirvió para que nosotros tomásemos una decisión lanzada, fuésemos para el todo o nada, o vida o muerte, o es o no es. Y eso es glorioso. Yo puedo hablar con propiedad, porque yo entiendo bien el caso de ella. Su vergüenza, su humillación, su amargura en el alma, su tribulación de espíritu, amargura de alma, la tribulación de espíritu que Ana tenía, sirvieron como combustible de la fe que cargaba dentro de ella. Entonces, nosotros queríamos pasar este ejemplo, esta enseñanza, para todas las personas que han vivido en la humillación, en el dolor, que han vivido un pedacito del infierno, aún estando en una iglesia, perteneciendo a una determinada religión, aún creyendo en Dios. ¿Cuántas y cuántas personas han creído en Dios, pero no han visto la grandeza de Él en sus vidas? ¿No es verdad?
Pues bien, Dios permite que nosotros, cuando somos humillados, avergonzados, Él permite que esta vergüenza, esta humillación, el desprecio por el cual nosotros pasamos por esta tierra, por este mundo, venga a mostrar la grandeza de Él en nuestras vidas a través de una actitud simple de nuestra parte. Usted no tiene que merecer para recibir las bendiciones de Dios, las respuestas de Dios. Nosotros no tenemos que merecer, porque si dependiésemos de nuestros méritos, nosotros jamás iríamos a conquistar algo con Dios. Porque ¿quién merece algo de Él? Nosotros hablamos esto ayer, cuando Salomón dice, todos somos pecadores, todos somos pecadores. No hay ni un justo siquiera, y realmente es. Este es un hecho. Entonces, ¿quién merece? Nadie merece. Ahora, lo que hace la diferencia, y aprendemos esto con Ana, es la fe lanzada, la fe audaciosa. Porque cuando la persona manifiesta una fe lanzada, audaciosa, una fe que agrada a Dios, ella va al altar con todo nada, para la vida o muerte. Ella no va a tener un intento. Ella no va a buscar el favor del pastor, del obispo, de la iglesia. No. Ella llega a un punto de explosión, una explosión dentro de sí. Y ella misma va a hablar con Dios por ella misma. Fue lo que sucedió con Ana. Ella fue al altar. Ella fue al altar por el todo nada, para vida o muerte, porque ella estaba cansada de sufrir, cansada de ser humillada. ¿Usted se imaginó? El texto sagrado dice que su rival, Penina, que tenía muchos hijos, fuera que su marido no la amase cuanto amaba a Ana, fuera que ella sea así, Penina, ella era una mujer mala, perversa, fuera también subiese en Silo para hacer sus ofrendas, sus adoraciones a Dios. O sea, por un lado ella hacía ofrendas y adoraba a Dios, pero por otro lado, ella era una mujer iracunda, era una mujer que excesivamente provocaba a Ana, porque ella sabía que Ana era amada por su marido y que ella, Penina, estaba en segundo plano. Ella solo servía para engendrar hijos. Nada más. Entonces, ella, por causa de este privilegio que ella tuvo de ser muy fértil, ella humillaba a Ana, que era muy, pero muy estéril. Su matriz estaba cerrada. Entonces, usted imagínese dos mujeres viviendo sobre el mismo techo, y una con muchos hijos y la otra sin ningún hijo. Y dice el texto aquí, esto es muy fuerte. En Primera de Samuel, vale la pena que usted pueda mirar. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 6. Dice así: y su rival, o sea, Penina, excesivamente la provocaba a Ana. Vea que el texto aquí, estas palabras, son muy fuertes.
Yo veo mucho cada palabra, porque cada palabra da una idea mayor para que uno pueda entender la fe. Dice el texto que Penina excesivamente provocaba a Ana, la humillaba a Ana para irritarla. Esa es Penina. Lo que ella tenía de fructífera en el hecho de dar a luz a muchos hijos. Por otro lado, era una mujer iracunda. Ella buscaba irritar, provocar, humillar, avergonzar a Ana, que vivía debajo del mismo techo. Entonces, imagínese dos mujeres viviendo debajo del mismo techo, una humillando a la otra, porque tenía hijos, ella tenía muchos hijos y la otra no tenía ni un hijo. O sea, esto aquí muestra, da una visión de cómo Ana era humillada, cómo Ana era avergonzada y ella no se podía defender. Ella no tenía nada para hablar. ¿Qué iba a hablar? ¿No es? Entonces, esto debe estar sucediendo con muchas personas que me están escuchando en este momento y están participando de esta live. Muchas personas que son severamente avergonzadas, humilladas y no pueden hablar nada, no se pueden defender. Fue el caso de Ana. Ella no podía hablar nada. Ella solo tenía el derecho de sufrir. Ella solo tenía el derecho de sufrir. Entonces, su marido, el Cana, en el versículo siguiente, ella, dice el texto aquí, que siempre que Ana subía a la casa del Señor, la otra la irritaba. O sea, ella iba para orar, clamar, suplicar, y Penina, usada por el mal, por el diablo, la provocaba, aunque ella iba en dirección a la casa de Dios. O sea, para sacarla de verdad del espíritu, para terminar con el resto de la fe que Ana tenía. Entonces, dice el texto que Ana lloraba y no comía. Por eso lloraba y no comía. Siempre que Ana subía a la casa del Señor, la otra, la rival, la irritaba. Por eso lloraba. Ella no tenía qué hablar. Ella no tenía cómo defenderse. ¿Qué es lo que una mujer cuya matriz está cerrada podría hablar con una mujer que tenía innumerables hijos? Y cuando la irritaba, se burlaba. Nada. Ella tenía que quedarse callada, ¿no es? Tal vez usted, amiga, amigo, sea una de esas personas. Tal vez usted sea pastor, usted haya sido pastor hace muchos años, usted haya sido un siervo de Dios por muchos, muchos años, pero su trabajo no se multiplica, no prospera, no crece, y usted anda de cabeza baja, porque de repente usted es una Ana de la vida, solo que ministrando la palabra de Dios. Usted ministra la palabra de Dios para otros, pero para usted mismo, usted no saca ningún provecho, porque usted
ha sido como una fuente seca. Su trabajo no desenvuelve. Tal vez usted sea como Ana y haya estado así, avergonzado, humillado, delante de sus colegas. Tal vez usted sea una persona trabajadora, da lo mejor de sí. Usted da lo mejor, pero porque usted tiene un defecto físico o porque usted no tiene así aquella capacidad que los otros colegas suyos tienen, usted se siente disminuido. ¿Y qué va a hablar? Usted tiene que soportar aquella situación, sea cual sea la situación que usted está pasando, mi amiga, mi amigo, de humillación. Esta campaña que nosotros tendremos en el día 12, ahora, en el día 12 de octubre, es para las personas humilladas, es para las personas verdaderamente avergonzadas. Y si usted es una de ellas, usted es la persona correcta. Vamos a aprender durante estos días, vamos a quedarnos hablando de este asunto para despertar su fe, para que usted venga a ser como Ana, que era una mujer que estaba en el fondo del pozo. Cómo ella vino a ser una mujer honrada. Ella vino a ser exaltada por el propio Dios. Y Dios, obviamente, había preparado todo eso para dejar todo en la historia del pueblo de él. Cómo la fe verdadera, sincera, cambia la historia de la persona. La humillación, la vergüenza, el dolor, la miseria y todo tipo de desgracias de este mundo sirven para aquellas personas sinceras y de fe, sirven como combustión, como combustible. Es combustible para hacer que su fe cambie su historia. Nosotros vamos a hablar sobre esto. Entonces, Elcana, el marido de Ana, dice: Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué está mal tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Probablemente Penina tuvo 10 hijos con él y Ana no tenía ninguno. Él decía: ¿por acaso no soy mejor que estos 10 hijos para usted? Yo, porque él la amaba, pero no podía hacer nada. No podía hacer nada más de lo que él ya hacía, cumplir con sus obligaciones incluso religiosas, oraciones, rezos, ofrendas, sacrificios, y nada resolvía. Toda su religiosidad, toda su fe, toda su dedicación no resolvieron, no resolvió el problema de su mujer. Nosotros vamos a continuar hablando sobre esto mañana porque es una historia bellísima, magnífica, una historia de fe, una historia de superación que solo quien pasó por esto sabe valorizar este tipo de procedimiento, de comportamiento que Ana tuvo en relación a su situación, porque en dado momento ella dijo: basta, ya no aguanto más, ya no soporto más. Y fue ahí que ella pasó sobre todo. Ella pasó sobre la religiosidad, sobre los sacerdotes. Ella pasó sobre todo, todo, todo. Y fue
al altar, subió al altar. Mañana vamos a ver esto. Dios los bendiga. Y mire, prepárese para subir al altar. En este día 12 de octubre, en todas las iglesias universal del Reino de Dios, esta campaña será hecha en todo el planeta donde hubiese una iglesia universal del Reino de Dios. Esta campaña es exclusivamente para los humillados, para los derrotados, fracasados. Es para aquellos que el diablo y el mundo se quedan irritándolos, quedan riéndose con la cara de ellos. Es para usted, amiga, amigo, que ha estado en esta situación, ¿está bien? Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén.